Buenos días chicos. Bueno, hoy vamos a hablar de la mediana. Bueno, en los talleres que se dejaron antes del receso eh, vimos la moda. Bueno, en clase presencial ya habíamos alcanzado a ver la moda. La mediana es, bueno, la mediana cuando son datos no agrupados, pues hay que ordenar, es un poquito sencilla. Y la mediana para datos agrupados, que son cuando ya hay tablas con intervalos, pues ya tiene una fórmula similar a la fórmula de la moda. Entonces, los que entendieron un poquito más este tipo para usar esa fórmula y todo, pues esto lo van a entender muy fácilmente. Bueno, entonces, primero ejemplos de la moda para datos no agrupados. Entonces, la mediana es el valor que se encuentra en la mitad. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el valor que se encuentra en la mitad? Para eso necesitamos ordenar los números de menor a mayor. Entonces, un ejemplo es que, por ejemplo, yo tengo los números aquí, bueno, aleatoriamente. Bueno, tengo estos números ordenados. Tengo 3, 6, 9 números. Sí. Sí, 9 números organizados, de menor a mayor. Entonces nos piden hallar la mediana, perdón. Entonces lo que nosotros hacemos es buscar el número de la mitad. Entonces, para encontrar un número en la mitad, entonces se supone que al encontrar ese número, hacia la izquierda van a ver la misma cantidad de datos y hacia la derecha. Entonces nosotros podemos ir mirando, o sea, bueno, entonces aquí tenemos estos dos, estos dos, estos dos, estos dos, y mire que llegamos aquí, el 9 está solo. Entonces el 9 es el número de la mitad. Entonces contamos 4 números a este lado y 4 números al otro. Entonces la mediana, que se simboliza con la M mayúscula y la E, es 9. Listo, eso es cuando tenemos números no agrupados. Bueno, en algunas ocasiones van a salir que en la mitad no vamos a encontrar una mitad, sino que vamos a ver que hay dos números allí en esa mitad. Entonces voy a hacer un ejemplo con eso. Entonces, bueno, en este caso hay 8 números. 6, 9, 12, 13, 15, 16, 20, 24. Entonces aquí unimos, bueno, miramos, estos dos son los extremos, después están estos dos, después están estos dos, y mire que llegamos a uno que estos dos números están en la mitad. 3 números acá, y entonces yo no puedo encontrar el número que esté en la mitad. Cuando esto ocurra, la mediana es igual al promedio de esos dos números. Entonces yo lo sumo y lo divido por 2. Entonces 23 y 13 y 20 y 15 son 28. Dividido 2 me da 14. Entonces la mediana esta es 14. Bueno, entonces estos son ejemplos cuando los datos son no agrupados. Entonces ahorita vamos a ver un ejemplo cuando son agrupados. Para eso tenemos que usar una fórmula, pero primero voy a hacer aquí un cuadrito con los datos. Entonces voy a utilizar aquí la regla, la cajita del dominó.
muy popular en estos tiempos de cuarentena. Bueno, entonces en esta necesitamos, en la moda, solo necesitábamos el FI, o sea, el valor absoluto. Pero aquí bueno, entonces eh, bueno, entonces aquí estoy terminando de hacer esta tabla. Eh, bueno, ya tengo la tabla. Bueno, entonces para la mediana necesitamos, o sea, hace una misma tabla como la anterior, como la moda. Entonces este va a ser el FI y este va a ser la frecuencia acumulada, que es FI pro mayúscula. Bueno, entonces aquí voy a hacer un ejemplo. De 0 a 10. Bueno, entonces este ejemplo va a tener 4 intervalos, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 y de 30 a 40. Entonces voy aquí a colocar unos números aleatorios. Bueno, entonces aquí tengo estos datos de FI. Este FI es minúscula, sino que ahí parece que ve como mayúscula. Entonces aquí tengo 30, 48, 53, 60. Entonces en total hay 60 números. Y para esta necesitamos la frecuencia acumulada. Entonces acuérdense que la frecuencia acumulada aquí se coloca esto mismo. Aquí se suma 5 más 18, 23. 23 más 30 es 53. Y 53 más 7 es 60. Bueno, entonces voy a aquí colocar la fórmula. Entonces aquí tengo la fórmula. Bueno, entonces aquí hacemos el proceso similar a como hicimos en la moda. Entonces lo primero que hacemos es, como la mediana es el término de la mitad, entonces vamos a saber más o menos cuál es el término, vamos a identificar cuál es el término de la mitad. Tenemos 60 datos. Eso quiere decir que si hay 60 datos, el término de la mitad va a estar más o menos en la posición 30, que es la mitad. Entonces el 30, y luego vamos a ver aquí dónde estaría la mediana. Entonces aquí en esta frecuencia acumulada vamos a ver cuándo llegamos a 30, sí. Entonces aquí aparece 5, o sea que no hemos pasado la mitad. Aquí hay 23, tampoco hemos pasado la mitad. Entonces en este caso
la mediana está en el 2030. Listo, entonces aquí tenemos que hallar varios valores. Listo, entonces aquí en esta fórmula, si ven, vamos a necesitar varias cosas. El LI, bueno, como este está aquí, entonces ya podemos identificar que aquí tenemos el LI, que es 20. Luego tenemos esta N, va a ser el AI, acuérdense que es la resta de estos, ¿no? Entonces pongámoslo por acá. El AI es igual a la resta de 30 menos 20, que es 10. Falta estos dos, acuérdense que depende de esto. Entonces, como aquí tengo dos columnas, bueno, aquí esta es el FI mayúscula y este es el FI minúscula. Eso quiere decir que este de acá es el FI. Bueno, entonces espérese un momento. Vamos a ver qué necesitamos porque no necesitamos todos los valores. Necesitamos el FI menos 1 mayúsculo. O sea que no necesitamos el más 1, sino que necesitamos el de acá. Y necesitamos el FI, que es el 30. O sea que ya no necesitamos, como en la moda, que necesitamos el FI menos 1 y el más 1, no. Bueno, ya tenemos todos los datos. Entonces el LI es 20 más, aquí me dicen este N es la cantidad de datos dividido por 2, entonces 60 dividido 2 da 30, menos el FI menos 1 mayúscula, que es 23, y abajo el FI minúscula, que es 30, multiplicado esto, bueno, aquí hice muy larga la línea, multiplicado por 10. Bueno, aquí tenemos 20. Bueno, aquí tenemos, hacemos esto, 30 menos 23 da 7, abajo 30 y acá por 10. Luego 7 por 10, 70, y acá dividido 30. Entonces luego ya en la calculadora se hace 70 dividido 30, que es 70 dividido 30 es 2,33, entonces más 20 es 22,33, y esa sería la mediana. Y entonces pues así se hacen la mediana para datos agrupados y no agrupados.